¿Qué tal, hermano? Dios los bendiga. Bienvenidos a todos ustedes a este nuevo culto de Iglesia Encuentro con la Vida Merlo. Le damos la bienvenida a todos los que nos siguen en las redes sociales, a aquellos que están acá presentes. Hoy vamos a estar compartiendo, hermanos, Romanos 8, desde el versículo 5 al 10. Y el título de este mensaje que hoy vamos a estar compartiendo es Cuidado con los engaños del enemigo. Amén. Hermanos, ustedes saben que muchas personas van a pasar toda su vida y se van a estar preguntando ¿por qué no me va muy bien? Son seguramente cristianos verdaderos, han aceptado a Jesús como Señor y Salvador, pero sufren continuamente una derrota tras otra y no saben por qué. Estamos hablando de derrotas en lo que respecta a la vida cristiana, ¿no? Caer en pecado, tropezar continuamente, no poder crecer en mi vida cristiana. Lo que sucede, hermanos, muchas veces es que no nos damos cuenta que tenemos un enemigo. No nos damos cuenta que tenemos una guerra. No nos damos cuenta que la Biblia llama la vida cristiana como la vida de un soldado. Un enemigo del cual muchas veces nos reímos, un enemigo del cual muchas veces dudamos de su existencia, pero ese enemigo es muy real y tiene tres metas: alejarnos de Dios, desviarnos del propósito de Dios para nuestras vidas, dividirnos, alejándonos de la iglesia y de la palabra de Dios para que podamos crecer a la imagen de Jesús. Satanás es un querubín muy real que viene a matar, a robar y a destruir. Así que en este mensaje de hoy quiero hablarles de las estrategias de Satanás para derrotarnos. Es muy importante saber que Satanás es real, es un engañador, es un mentiroso. Y hoy vamos a estar viendo estas estrategias que él usa para poder vencernos. Hermano, acompáñeme. Romanos 8 del 5 al 10 dice así la palabra de Dios. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Hermano, ¿qué es la carne? ¿De qué hablamos cuando la Biblia habla de carne? Cuando la Biblia habla de carne, no hablamos de carne física o de huesos de nuestro cuerpo, sino que cuando la Biblia habla de carne, habla del impulso que tenemos interno nosotros que se opone a Dios. Se opone a la ley moral de Dios, se opone a todo lo bueno que Dios quiere para nosotros. Hay algo en nosotros que se opone continuamente a querer hacer lo bueno, como decía el apóstol Pablo. Y esto es llamado vieja naturaleza, la palabra de Dios, pecado o carne. Es el motivo por el cual nosotros necesitamos un Salvador para poder entrar al cielo. Dice el versículo 5 y 6 de Romanos 8, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne,
pero los que son del Espíritu, las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Fíjense que estos pasajes nos revelan una verdad muy profunda. La mente es el espacio y es el campo de batalla del enemigo. Él hace todo su trabajo, toda su opresión espiritual en la mente. Una mente ocupada en lo que quiere el diablo, dice este pasaje, causa muerte, pero el ocuparse en el espíritu es vida y paz. Dice el versículo 7, por lo tanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Hermano, consideremos nuestro tiempo, consideremos aquello que ocupamos nuestra mente, nuestros pensamientos, en nuestra cabeza, todo aquello a lo que dedicamos más tiempo en nuestra vida y en nuestra mente. Esta verdad bíblica nos dice que no podemos pensar en algo santo y en algo pecaminoso al mismo tiempo. La mente es controlada por aquello que pensamos. La mente es controlada por un pensamiento y puede ser controlada por un pensamiento diabólico o por un pensamiento de Dios. Dependiendo a qué me aferre y a qué pensamiento acepte en mi vida, voy a ejecutar en obras la consecuencia de esos pensamientos. Así que la mente no puede estar ocupada por dos pensamientos. O van a estar ocupadas por un pensamiento carnal, el cual tengo que aprender a desechar y a no hacerle caso, o puede estar llena de la verdad y de la palabra de Dios. Dice el versículo 8 y 9 de Romanos 8, dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Hermanos, cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, ocurre algo sobrenatural en nuestro interior. Dice que somos sellados, que somos hijos de Dios, y el Espíritu Santo está en nuestra vida ahora, ¿para qué? Para reinar. Pero muchas veces decidimos desobedecer a Dios y escuchamos la voz del diablo. Ahora el cristiano tiene una lucha. La vieja naturaleza habla en pensamientos. Yo escucho pensamientos de la vieja naturaleza, pero ahora también escucho los pensamientos de Dios. La carne me dice hay que mentir, Dios me dice hay que decir verdad. La carne dice hay que vivir en moralidad sexual. Ahora el espíritu me dice no, cuide tu cuerpo, vive en santidad. Y así estamos en esa guerra. El cristiano verdadero no se puede perder, ¿sí? Porque ahora está sellado por el Espíritu de Dios y somos verdaderos hijos de Dios, pero dejamos de pensar como cristianos cuando el enemigo nos engaña con nuestra verdadera identidad. Dice el versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de él. Así que si yo le preguntara a alguien si es cristiano, la respuesta que muchos me han dado me dicen, sí, claro, soy cristiano. ¿Y en qué te basás, le digo yo, para decir esta afirmación? La respuesta más común es decir, yo voy a la iglesia. La respuesta más común es decir, yo leo la Biblia. La respuesta más común, yo he sido bautizado y ahora trato de dar lo mejor de mí, así que creo que soy cristiano.
Pero según la palabra de Dios, muchos hacen esto y no tienen al Espíritu de Dios. Así que la obra principal del diablo es engañar, es mentir. Él es un mentiroso desde el principio. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios y lo dice Jesucristo. Dice, para todos los seguidores de Jesús, nuestra mente es el campo de batalla y luchamos con esto todos los días. Todos los días luchamos en la mente, en no dejar que la mentira del diablo venga a engañarnos para poder llevarnos a pensar cosas y a vivir de una manera que Dios no quiere que vivamos. Todos los días tenemos un enemigo con el único propósito de engañarnos, con el fin de destruirnos, para evitar que andemos ¿en qué? En obediencia a Dios, para evitar que andemos en los frutos del Espíritu Santo. Vamos a buscar, hermanos, ahí en nuestra Biblia, 2 Corintios 4:4, dice así la palabra de Dios. Dice, los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Quién es el Dios de este siglo todavía? Satanás. ¿Y qué hace él? Ciega la visión espiritual para que la gente no vea la verdad. Dice, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la misma imagen ¿de quién? De Dios. Satanás hace que la gente se desenfoque de Dios y de la verdad de su palabra, y nosotros como cristianos estamos continuamente en esta lucha donde la mente se disputa la verdad de Dios y la mentira diabólica. Hermanos, ¿qué provoca que mintamos? Hermanos, ¿qué provoca que a veces nos aprovechemos de alguna situación? ¿Qué provoca que seamos viciosos a alguna sustancia? ¿Qué provoca la lujuria, el amor a los ídolos y al mundo? Malos deseos que provienen de falsos pensamientos que entran a nuestra mente y mueven nuestra vieja naturaleza, generan esclavitud y generan continuamente pecado en nuestra vida. Satanás es un enemigo muy activo. Muy activo y viene a querer destruirnos. Ahora, él no puede mover a un hijo de Dios a menos que nosotros le abramos puertas. ¿Por qué? Porque nosotros ahora tenemos el Espíritu Santo que nos recuerda que Cristo murió por nosotros, que ahora Dios nos salvó, que ahora tenemos una nueva identidad, una nueva vida, que Dios nos ha lavado, nos ha limpiado, nos ha perdonado nuestros pecados, hemos sido sellados como hijos de Dios. No podemos perdernos, pero sí podemos ser engañados. Podemos caer en pecado, podemos desobedecer a Dios y eso siempre trae consecuencias. Aunque seamos creyentes, si pecamos contra Dios, siempre va a haber consecuencias. Son las mentiras del diablo que convencen a la gente de que pueden hacer lo que quieran, pueden desobedecer a Dios y pensar que no voy a tener ninguna consecuencia. ¿Cuál es la mentira? ¿Cuál es el engaño de Satanás para llevarnos a la desobediencia? Todos lo hacen. Todos lo hacen. Nadie es perfecto. Pero hermanos, hay una realidad bíblica. Siempre va a haber consecuencias por nuestros actos. Todos aquellos que sembremos, vamos a cosechar. Algunos piensan que porque Dios nos salva y nos perdona, no vamos a tener consecuencias, pero la realidad es que Dios nos va a corregir.
Dios nos va a corregir. Si somos verdaderos hijos, Dios por amor nos va a corregir, porque quiere que captar nuestra atención, porque te saliste del camino, porque has aceptado una mentira. Y cuando Dios capta nuestra atención, Él quiere recordarnos algo. ¿Qué es lo que nos quiere recordar? Que somos sus hijos, que estamos andando en malos caminos, que te estás golpeando la cabeza y no te estás dando cuenta, así como un padre ama a un hijo y lo va a corregir. Satanás está dedicado a querer destruirnos. El diablo hace siempre todo lo que está a su alcance y a su poder para desviarnos, para apartarnos de la iglesia, para apartarnos de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra fe y nuestra manera de vivir en este mundo es sal. Porque nuestra fe y nuestra manera de vivir en este mundo es luz. Porque nuestra fe y nuestra manera de vivir en este mundo da testimonio al mundo ¿de qué? De que somos hijos de Dios. Por nuestras obras, el mundo va a saber que somos discípulos de Cristo y el diablo quiere entorpecer esa realidad en nuestra vida. Hermano, vamos a ver algunas estrategias del enemigo para engañarnos. Primero, Satanás quiere dirigir nuestra mente y pensamientos hacia una necesidad o un deseo y de esa manera él siempre entra. Fíjense el ejemplo de Adán y Eva en el huerto del Edén. Ellos tenían todo el lugar era perfecto, no les faltaba nada, lo tenían todo. Lo único que no tenían, ¿qué era? El fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Satanás, lo único que no tenían, eso les mostró. ¿Para qué? Para que lo codiciaran. Fíjense, hermanos, nosotros cuántas decisiones se toman inadecuadamente por un mal deseo que comienza con la voz de Satanás diciéndonos te falta esto o te falta aquello. Cuántas deudas nos podríamos evitar, cuántos dolores por caer en el pecado y en el mal deseo de cosas que supuestamente nos faltan, podríamos evitarnos. Satanás es un engañador. Satanás no nos señala lo mucho que tenemos, no nos señala cuán bendecidos somos. Contamos con salud, con transporte, con vivienda, con ropa, pero él no te va a señalar eso, te va a señalar lo que te falta. Y viene y nos susurra al oído y nos dice, ¿qué tal si tuvieras esto? Quizás serías más feliz. Y nos quiere apartar de la realidad de que en Cristo estamos completos. Nos quiere llenar de codicia, de engaño, para apartarnos de la verdad de Dios y que nuestra mente se vaya atrás de lo que supuestamente necesitamos y nos va a hacer supuestamente felices. Satanás usa las mismas técnicas que en el huerto del Edén. El diablo te quiere hacer ver que siempre te falta algo para llegar a estar completos. La pregunta, hermano, que yo le puedo hacer hoy con respecto a esto, ¿Adán y Eva se quedaron satisfechos por desobedecer a Dios? Claramente que no. Bueno, hoy tampoco. Hoy tampoco nadie está satisfecho por seguir las ideas del enemigo. El que crea este deseo para que la gente piense en ello y se descarrile. Satanás mueve la vieja naturaleza para que cree este deseo, este pensamiento, creamos que necesitamos algo para ser verdaderamente felices
y eso nos mueve a descarrilarnos. Nunca podremos tener, hermanos, ninguna cosa, nada fuera de la voluntad de Dios que sea suficiente para hacernos felices, completos y satisfechos. La salvación que Dios nos regaló es un paquete completo, donde Dios a su medida va a ir administrando la gracia que nos ha sido dada, y en este mundo Dios va a proveer lo que necesitamos, pero en Cristo estamos completos. Si somos engañados de que siempre nos falta algo para ser felices, vamos a pasar de un deseo a otro, de un pecado a otro, creyendo una mentira tras otra hasta caer en la autodestrucción. Esta técnica de Satanás hace que pongamos nuestra atención en algo que creemos que necesitamos. La segunda, Satanás elige el momento oportuno para venir a tentarnos y él sabe cuándo atacar. Fíjense que cuando Jesús fue llevado al desierto a ser tentado, dice que él pasó 40 días de ayuno, y el enemigo vino a tentarlo, dice, cuando él, ¿qué tuvo? Hambre. Yo le pregunto, ¿cuándo un cristiano tiene hambre? ¿No? Dice Juan, capítulo 6, versículo 35. Dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Cuándo el cristiano se siente con hambre? Hermanos, cuando no nos alimentamos de la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios no ocupa más mi tiempo y mi mente durante un día, empiezo a tener hambre espiritual. Y cuando mi mente no está llena de la palabra de Dios y yo no la memorizo, no la medito durante el día, el enemigo viene en ese momento que tengo hambre espiritual y llega a tentarnos, y nuestra mente puede ser abordada por la mentira y podemos llegar a caer. Cuando nos sentimos hambrientos, cuando nos sentimos solos, cuando estamos cansados, podemos sufrir un ataque satánico. ¿Qué debemos hacer? Constantemente alimentarnos de la palabra de Dios, constantemente meditar en las verdades de Dios, constantemente recordarnos nuestra identidad y pensar en Dios. Un ataque satánico es un ataque a la mente en algún aspecto de nuestra vida donde somos más débiles. La número 3, el diablo crea duda en nuestra mente con respecto a la palabra de Dios. Hermano, la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis, es la palabra del Dios vivo y verdadero. Toda la Biblia es la verdad. No hay verdades a medias. No hay verdades a medias. La palabra de Dios no se puede torcer. Nosotros la torcemos a causa de nuestros pecados cuando somos engañados. Satanás nos ataca en los puntos que somos más débiles y crea dudas sobre la palabra de Dios. La mentira del diablo para hacerte caer en este tropiezo es que nadie es perfecto. La verdad de Dios no es tan verdad, viene y te dice. Puedes saltar algunas cosas y así comenzamos a torcer
la palabra de Dios para justificar nuestros pecados y ceder ante los malos deseos de la carne. Hermano, yo le pregunto, ¿creen ustedes en la palabra de Dios? ¿Qué responderían? Sí, bien. ¿Ustedes la creen toda? Sí, bien. Bueno, entonces no podemos torcer la verdad. Si el diablo te puede hacer dudar sobre la verdad de Dios, es ahí donde genera pecado y ataduras en nuestras vidas. Entonces a veces, llegamos a decir la Biblia o en la Biblia o creo en la Biblia, pero hay partes que no son tan relevantes. O quizás decimos, pastor, esa es su interpretación de la palabra de Dios. Yo la interpreto de otra manera. Bueno, yo le pregunto, ¿cómo interpreta usted la palabra de Dios? No robarás. ¿Cómo interpreta usted la palabra de Dios? No mentirás. ¿Cómo interpreta usted en la palabra de Dios? No hurtarás, no codiciarás. ¿Cómo interpreta usted la palabra de Dios? No adulterarás. ¿Cómo interpreta usted en la palabra de Dios? Lee tu Biblia, estudiala, meditala, congregate, orá, amá, tené paz, tené paciencia, tené mansedumbre. No te emborraches, no adulteres, no insultes. ¿Cómo lo interpretamos? No hay muchas interpretaciones a todo esto, ¿no? Hermanos, no podemos dudar de la palabra de Dios. La palabra de Dios es sí y amén, así como sus promesas. Por eso tenemos que ser llenos de la palabra de Dios. No podemos esperar venir a la iglesia una vez a la semana, no podemos esperar venir al estudio bíblico una vez por semana y querer salir victoriosos contra el pecado y contra el enemigo. Tenemos que dejar de vivir la fe de culto en culto, pero muerta en casa. Sabemos muchas veces en nuestros corazones que no hay vida, porque el Espíritu de Dios nos muestra que necesitamos el alimento, que no nos estamos alimentando continuamente, que pasamos más tiempo en las actividades de este mundo en vez de sentarnos a estudiar la palabra de Dios. Dios nos muestra esa verdad. Venimos a la iglesia, pero la semana somos desiertos, sin agua, porque no somos diligentes en el estudio, porque no buscamos a Dios. Hermano, nosotros no somos llamados a vivir una fe seca, somos llamados a vivir una vida llena del Espíritu de Dios, llena de la palabra de Dios para no ser engañados por el enemigo. ¿Por qué, hermanos? Porque el engaño siempre trae dolor. El engaño y las consecuencias del pecado siempre van a traer dolor. Hermano, la vida fervorosa, la vida gozosa, la vida alegre no llega sola. La vida gozosa, la vida fervorosa, la vida alegre no llega sola. No llega viendo la tele, no llega pasando horas mirando películas, no llega llenándome de trabajo innecesario, no llega llenándome de estudio innecesario, no llega llenándome de responsabilidades más de la cuenta, ocupados más en el entretenimiento y cómo hacer dinero, ocupado más en las distracciones de esta vida. La buena vida de Dios viene con el ayuno, viene con la oración, viene con el estudio de las Escrituras, llenándonos de Dios día a día y noche, viviendo llenos de la palabra de Dios en nuestra mente.
Hermanos, no somos aptos para enfrentar al diablo si no sabemos la palabra de Dios. Y Dios no te quiere privar de cosas, quiere evitarte la destrucción en este mundo hasta que Él te venga a buscar. Hermano, el diablo usa el engaño para hacer parecer algo que en realidad no es. El diablo te da una manzana brillosa que por dentro está podrida, que te va a hacer daño. Pero gracias a la palabra de Dios podemos distinguir la verdad de la mentira. Hermanos, todo se resume en esto. La Biblia es la verdad de Dios. Tenemos que aprender a dejar de decir yo creo, yo pienso, para empezar a decir la Biblia dice de esta manera. Hermanos, el secreto de la vida espiritual es este. Romanos 8, capítulo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. ¿Qué nos dice Dios? Pongan sus ojos en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque nosotros somos peregrinos, somos extranjeros y nuestra verdadera vida está encerrada en Cristo Jesús, donde están escondidos todos los tesoros para su pueblo y para su iglesia. Amén. Hermano, que esta palabra te sea de bendición, que la puedas poner en práctica. Te esperamos el sábado que viene. Dios te bendiga.